Amigos, amigas, muy buenos días, muy buenas noches a la hora que nos estén escuchando ustedes. Estamos pues de manteles largos porque hoy nos acompaña Cristos Velasco, uno de los autores del libro Aspectos prácticos de los ciberdelitos y la evidencia digital. Es un libro fundamental para que nosotros podamos comprender qué tanto ha avanzado el ciberdelito en los últimos años. Y bueno, Cristos, te agradezco muchísimo. Gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Alina. Muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de presentar el libro y no sé, a lo mejor si tienen algunas preguntas relacionadas con él, con el libro, con el tema, pues con mucho gusto, ¿no? Poderlas aclarar. Claro. Yo creo que es un libro que va a dar para mucha duda, para mucho análisis, porque lo que agradezco del libro, que bueno, aquí lo tengo, obviamente está en su versión digital. Yo soy muy mala, te tengo que confesar, Cristos, para leer en digital, y más en estos temas. Entonces, mira, investigué y subrayé todo. Para mí era muy importante esto, porque creo que el lenguaje que nos plantean ustedes no necesariamente es tan técnico, y creo que en estos momentos esto se agradece, ¿no? El poder replantear desde qué es un ransomware, desde qué es un robo de identidad, todo esto que ustedes puntualizan muy claramente, y sobre todo, Cristos, monetizan, ¿no? Esto creo que es una de las cosas más importantes que bueno, se desarrolla a lo largo del libro, pero cuéntame un poco cómo fueron armando. Tienen diferentes definiciones, diferentes fuentes de donde sacaron la información, pero bueno, ¿cómo comienzan la estructura de este libro cuando esto es caótico, cuando hay muchísimo que abarcar, ¿no? Y sobre todo en este último año de pandemia. Claro, pues mire, efectivamente el libro ha sido todo un gran reto, ¿no? Porque ha combinado mucho la experiencia que que hemos tenido Andrés y yo trabajando juntos en estos temas. Hemos tenido la gran fortuna de trabajar como formadores dentro del Consejo de Europa para los temas relacionados con ciberdelito y evidencia digital. Y por otra parte, también hemos hecho algunas capacitaciones, ¿no?, relacionadas con estos temas en México, precisamente para formar, ¿no?, a las autoridades que puedan tener un conocimiento más amplio sobre cómo se maneja una evidencia, cómo se puede presentar, qué tan volátil es, cómo se pueden conservar las pruebas, qué términos existen. Entonces, si te fijas, el libro, como bien lo comentas, y yo creo que fue uno de los compromisos que tuvimos Andrés y yo desde que empezamos a redactarlo, es efectivamente que fuera un libro que fuera de fácil comprensión, útil, y que no fuera excesivamente ni muy técnico ni muy legal, sino que fuera de fácil lectura para cualquier tipo de público, ¿no? Para un público que ya tiene experiencia en la materia, como para aquellos interesados en, no sé, en esta temática o que están de alguna forma vinculados, ¿no?, con la temática. Sí, claro, porque de verdad que muchos de nosotros, en mi caso, por ejemplo, de comunicación, hemos saltado a la ciberseguridad, y pues ante la falta de personal, de manos, digamos, en esta labor, creo que es fundamental que podamos comprenderlo. Cristos, una de las principales dudas, o lo que primero saltó a mi mente cuando empecé a leer el libro, es la definición de los sistemas. Incluso, bueno, de poder personalizar una botnet, un sistema automatizado que puede estar dedicado al robo. Creo que eso es un modelo que tal vez en digital sí estamos muy conscientes de que es algo automático, pero no como una persona que pueda no tal vez persona, pero no alguien que pueda asumir un cargo penal o a quien se le pueda poner como un sujeto de un delito. Esto me parece bastante importante, y sobre todo ante el avance de la inteligencia artificial, creo que este es uno de los puntos más complejos de comprender, ¿no? Claro, y aquí tocas un tema fundamental, ¿no? Por ejemplo, ahorita escuchamos muchísimo a raíz de lo de la pandemia, de lo del COVID,
pues cada vez, bueno, no es que haya nuevos delitos, sino simplemente se han incrementado y hay como ahora muchas variaciones, ¿no? De anteriormente, bueno, hablábamos de phishing, ahora ya hay como otra variación, bueno, que ya no es tan nueva, relacionada, por ejemplo, con cuestiones de phishing, ¿no? Cuando Phishing, claro. Y si me permites, esta explicación que ustedes dicen que no es necesariamente que el ciberdelito o el cibercrimen sea, más bien puede ser un delito en algunas definiciones que ustedes tienen, que se hace a través de los medios electrónicos, a través de un sistema. Esa diferenciación también me parece muy, muy importante entre el medio, entre que se usa como medio y en el otro caso, pues que se usa como fin o como sujeto, ¿no? Es muy interesante eso. Claro, y aparte, bueno, la gran problemática con los ciberdelitos es que, bueno, lo que se tipifica en materia penal es la conducta. Independientemente del medio, si se comete una conducta a través de un sistema informático o a través de, tú bien hiciste ahorita referencia a los botnets, ¿no? Que son redes de computadoras comprometidas que a través de esas computadoras se mandan ataques, ¿no? Uh-huh. E inclusive muchos de los usuarios no están conscientes de que algunas de sus computadoras han sido comprometidas y de ahí se están realizando algunos ataques, ¿no? O se están llevando a cabo otras cuestiones relacionadas con robo de identidad o otros delitos, ¿no? Entonces, lo que se busca mucho en materia penal es precisamente tipificar la conducta, ¿no? Como, o sea, el acceso ilícito a un sistema, otras cuestiones relacionadas con el acceso ilícito a datos, precisamente para poder utilizarlos para otro fin ilícito. Entonces es eso, y por ejemplo, a nivel internacional, a lo mejor tú has escuchado y en el libro lo comentamos y lo estudiamos ampliamente sobre el convenio sobre delincuencia, ¿no? El convenio de Budapest, que sigue siendo hoy por hoy el referente internacional en materia de ciberdelitos. Y precisamente si tú lees el convenio de Budapest, tiene muy pocas definiciones, inclusive tiene 3 definiciones relacionadas con sistema informático, con otras cosas, pero no tiene una definición relacionada con ciberdelito, evidencia digital. Y es precisamente eso, es la gran, digamos, la gran ventaja que ha tenido el convenio de Budapest, que lo que busca es tipificar las conductas, porque cuando los redactores redactaron este convenio, sabían que en el futuro iba a haber una nueva serie de delitos o inclusive de algunas otras conductas que iban a tener otros nombres, ¿no? Entonces, lo que se busca es eso, ¿no? Tipificar las conductas. Claro, y creo que el hecho de no etiquetar a un sistema o una tecnología como bueno o malo, también nos ayudan a plantear el uso, como tú dices, la conducta, porque, pues bueno, hay en las noticias, en todo lo que hemos cubierto a lo largo de la ciberseguridad, podemos ver que el hacking no necesariamente puede ser mal, puede ser también ético, puede ayudarnos a entender la complejidad de los sistemas y que, bueno, que no necesariamente estamos hablando de un crimen organizado hablando de hackers. Pero bueno, en estos tiempos, sobre todo de COVID-19, han innovado tremendamente, Cristos, en cibercrimen, sobre todo yo diría en la pulverización de la concentración de datos para poder llegar a casas a través de los módems. Obviamente el libro se queda cubriendo una parte y pues estamos todavía esperando lo que sigue, pero en el aspecto de la pandemia, ¿cómo empezaron a cubrir ustedes ese tipo de, estos tipos nuevos de ataques que pues de alguna manera han avanzado y sobre todo también en el tema de noticias falsas? Yo le comentaba a Andrés desde que le mostré interés en cubrir el libro,
que el hecho de que ya puedan no solamente a través de un ataque de DOS bajar una página, sino modificarla y que nadie se dé cuenta, o tener acceso a una cuenta de Twitter, modificar algunos archivos antiguos, eso creo que es todavía más peligroso que tiren una página, ¿no? Esto ha evolucionado y se ha sofisticado mucho. Claro, y por ejemplo aquí es muy importante todo el concepto de automatización, ¿no? Ahora con todo esto de la inteligencia artificial, bueno, esto tiene grandes ventajas, ¿no? La inteligencia artificial pues, nos va a traer muchas ventajas relacionadas con la automatización de muchos equipos, y vamos a poder tener acceso a mayor información, ¿no? Por ejemplo, también ya se utiliza mucho en el contexto del abuso sexual de menores, precisamente para que todas esas imágenes que se descargan, que son ilegales, puedan administrarse de una mejor forma, ¿no? Pero también trae otros retos pues, digamos que son difíciles de resolver, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Quizás, bueno, también tú has oído del uso de los deepfakes, ¿no? Que son claro, todas estas imágenes que se utilizan en la industria del cine precisamente para imitar no sé, las voces de algún actor conocido o de alguna persona, ¿no? O de algún político, ¿no? Entonces también este tipo de tecnologías ya se están utilizando precisamente pues para cometer ciberdelitos, ¿no? Entonces, todos esos usos relacionados con la inteligencia artificial, pues van a tener una repercusión real en nosotros. Uh-huh. Y yo creo que lo más complicado es que pues, todavía a nivel internacional, todavía esto está muy incipiente, ¿no? Porque todavía existe muy poca comprensión sobre el tema, principalmente entre las autoridades investigadoras. Y sobre todo, el hecho de que no es fácil, ¿no? Porque cuando hablas de inteligencia artificial estás hablando de un equipo que puede estar basado en algún país y que está utilizando sistemas de datos en otro, y a lo mejor la aplicación que se utilizó pues no tiene o está, digamos, la aplicación que está conectada a internet pues, tiene realmente una dirección IP, ¿no? A la que pueden rastrear. Uh-huh. Pero muchas veces es difícil saber exactamente a quién corresponde, ¿no? Esa información, precisamente por toda esa cantidad de datos que se generan, ¿no? Al descargar las aplicaciones. Entonces yo creo que aquí va a ser una cuestión mucho relacionada con estrategias de partnerships, ¿no? Entre el sector público y el privado para poder resolver estos temas, porque si no, así tan fácil no se van a poder resolver. Digo, en el libro hablan obviamente, de diferentes legislaciones a nivel internacional, pero tal vez en lo práctico, hablando de México en específico, muchas investigaciones se quedan atoradas por los proveedores de Internet, ¿no? Que es uno de los principales topes a nivel de México, y que obviamente si nos vamos a lo complejo que podría ser un sistema como una red de pornografía, pues tenemos que ver en dónde se alojó dónde está el servidor, como tú dices, no sé, ver cuáles son los elementos que forman esto. E incluso ahí justamente en Alemania hace unos meses se desarmó una red de pedofilia muy importante, y sobre todo pues estaban en una casa y eran puros archivos, puros discos duros, ¿no? Era una cosa que tal vez nosotros pensamos que es muy complejo, con estructuras muy grandes, y en realidad no lo es. Pero en México entonces seguimos teniendo este tope, pues sí, este freno, ¿no? Para poder lograr investigaciones y obviamente pues la capacitación de las autoridades. Claro, y otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, tú ya lo dijiste, a lo mejor muchos de la información que necesitan las autoridades, pues gran parte de ellas están albergadas por los proveedores de servicios, ¿no? De cloud, ¿no? Llámese, puede ser Microsoft, puede ser Google, puede ser Facebook, puede ser Amazon, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego mucho la cooperación, ¿no? La cooperación público-privada, precisamente para poder tener acceso a esa información. Pero
en muchas ocasiones cuando estamos hablando de datos que pueden tener cierto grado de sensibilidad, donde se requiere tener un esquema de cooperación para poder obtenerlo a través de un mecanismo, pues muchas veces esos mecanismos son muy tardados, pueden tardar como mínimo 10 meses a un año, ¿no? Entonces también mucho de lo que se está haciendo a nivel internacional y también de lo que hablamos en el libro es precisamente ver cómo está desarrollándose esta cooperación directa con los proveedores de servicios, ¿no? Y las autoridades investigadoras precisamente para llegarse de esa información y que puedan hacerse las investigaciones en una forma un poco más flexible, ¿no? Y sin tanto requerimiento legal, ¿no? Pero aún así eso sigue siendo todavía un gran reto, ¿no? Claro, porque incluso en el manejo de la evidencia, creo que eso también es algo muy importante que tiene el libro sobre cómo la gente incluso puede presentar pues una amenaza vía WhatsApp, pero pues, por ejemplo, el que tomemos una captura de pantalla no muchas veces es algo creíble, las alteraciones de imágenes cada vez son más comunes. En este aspecto, ¿qué nos hace falta comprender como usuarios, como víctimas tal vez de algún delito para poder manejar este tipo de evidencias y llevarlas ante alguien capacitado que realmente pueda hacer una interpretación o pueda realmente, pues sí, consignar a alguien, algún delincuente? Aquí tocas un excelente punto, ¿no? Yo creo que precisamente muchas de las investigaciones o de los delitos que se están cometiendo ahora en día, pues se pueden prevenir, ¿no? Y es también mucho la línea de algunos organismos internacionales y también de autoridades relacionadas con la policía, como el Interpol, están trabajando ampliamente en fomentar una cultura mayor, ¿no? Para la educación y la concientización de estos temas a nivel ciudadano, precisamente para que la gente no caiga en este tipo de delitos, porque muchas veces por la trascendencia o la dimensión internacional de los mismos es muy difícil investigarlos, ¿no? Muchas veces pues los atacantes pueden tener su sede en una jurisdicción y las víctimas pueden estar ubicadas en un tercer país, entonces es muy difícil llevar a cabo una investigación y sobre todo cuando algún país, por ejemplo, no forma parte de un tratado internacional como pudiera ser el Convenio de Budapest o carece de una legislación efectiva, ¿no? Para poder investigarlo. Entonces, todas esas cuestiones, pues están ahí, están presentes, se están tratando de resolver a nivel internacional, pero todavía pues, sigue siendo muy lento, ¿no? El proceso para poder investigarlos, ¿no? Algo que sí fue muy rápido y que justamente en ese ánimo de cooperación fue que Google se alió con muchos gobiernos, particularmente aquí en México, para poder obtener la ubicación geográfica de los primeros casos de COVID y a nivel mundial empezaron a hacer un mapa de alguna manera de infección para darse una idea de cómo se iba a controlar. Pero desgraciadamente en algunos países aquí como en México se desarrollaron aplicaciones COVID estatales que no protegieron bien los datos, entonces también el hecho de que se pudieran filtrar o que tuvieran un nivel muy bajo de seguridad nos hacía dudar sobre si realmente estábamos cooperando hacia la salud nacional o si estábamos poniendo en riesgo nuestra información. Y lo mismo pasa en diferentes sectores, en el sector fintech, en el sector, diferentes sectores que también nos ofrecen algún tipo de seguridad o de facilidad, pero que fallan al realmente proteger esta seguridad. ¿Qué tanto nosotros como usuarios realmente debemos de integrarnos a este tipo de iniciativas, ya sea gubernamentales o privadas, para poder, pues sí, por ejemplo, delinear políticas públicas que puedan ayudar al bienestar común? Pues yo creo que ahí es una tarea de todos, ¿no? O sea, es también, o sea, no nada más es la tarea de los gobiernos, de los organismos internacionales, sino también de los usuarios, ¿no?
el saber más, ¿no? El ser un poco más responsable sobre cómo se utiliza la tecnología, cómo se pueden, por ejemplo, en el caso del uso de aplicaciones relacionadas con COVID, ¿no? Cómo se pueden a lo mejor manejar o de mejor manera las cuestiones relacionadas con la privacidad, ¿no? Pues todas son cosas que también yo creo que a nivel país, y no nada más México, sino en muchos otros países están tratando de fomentar una cultura ya desde temprana edad, ¿no? Desde que se incluya como una materia, ¿no? Dentro de los centros educativos a nivel primaria, porque solo así, ¿no? A través de la educación y de la constante el fomento de este tipo de iniciativas, pues, se va a poder lograr algo, ¿no? Así lo hacen en Rusia, por ejemplo, ¿no? Que desde chiquitos les enseñan a hackear. Bueno, por eso son tan conocidos los rusos hackers, ¿no? Claro. Oye, y yo de veras que quiero mandarle este libro a cualquier candidato que ahorita que van a empezar las campañas electorales acá en México, tenga ese buen chiste de querer regular Internet, ¿no? Siempre se habla o se toca ese tema ante cualquier amenaza. Cristos, este libro, además, bueno, que es coautor Andrés Velázquez, pone esos puntos muy específicos ya sea ante el pánico o ante el conservadurismo, y también nos habla de cómo inició Internet y de por qué el ánimo ha sido de compartir, ha sido de tener una herramienta que nos pueda comunicar, pero ante las últimas iniciativas aquí en México sobre regular Internet, en cualquier idea abstracta que eso pueda tener, incluso también a nivel internacional, cuando escuchas estas palabras, ¿qué viene a tu mente? Y obviamente eso también repercutió para que hicieran el libro, me imagino. Claro, inclusive dentro, si ves el libro, hay un capítulo donde hacemos una diferenciación muy clara entre lo que se debe considerar ciberseguridad y ciberdelito, ¿no? Uh-huh. Que muchas veces que se confunde. Sí, mucha gente confunde la ciberseguridad con el ciberdelito. Si bien tienen cuestiones en común, el ciberdelito tiene que ver más con estrategias relacionadas con la creación de leyes, precisamente para combatir el ciberdelito, investigarlo, perseguirlo y adjudicarlo, ¿no? Dentro de la cadena del proceso penal, en donde participan desde policías a fiscales y jueces, ¿no? Que son los encargados de investigarlo. Entonces, pues muchas veces existe también cierta confusión, ¿no? O sea, la ciberseguridad pues, es un ámbito mucho más amplio, más técnico, incluye cuestiones relacionadas con la protección de la resiliencia, de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos, ¿no? Y en donde participan un gran número de actores que pueden ser desde grupos de la sociedad civil, academia, el sector privado e inclusive, bueno, si ya nos vamos más adelante, en muchos países ya se han desarrollado estrategias de ciberseguridad en el ámbito militar, ¿no? Entonces, pero este libro es más enfocado a eso, a analizar cuáles son las políticas y los principales instrumentos relacionados con el combate al ciberdelito y el uso de la evidencia digital para poder investigarlos, ¿no? Y esa es pues mucho la idea del libro, ¿no? Que lo puedan leer, adquirir y puedan enterarse un poco más sobre qué es lo que está aconteciendo a nivel internacional, y sobre todo en otros países. Si te fijas, el libro también cubre 10 países de la región de Latinoamérica, en donde también tuvimos la posibilidad de interactuar con otros expertos, donde nos dieron todos sus insumos y toda su experiencia para poder plasmarlo en cada uno de los capítulos que tiene el libro relacionado con cada país, ¿no?
Sí, y el punto básico y tal vez que la gente falla en obviar es que para que algo sea considerado ciberdelito tiene que tener una consecuencia penal, es decir, tiene que tener un dónde caer, digamos, en otra ley. No podemos tipificar algo como ciberdelito si antes no existe ese castigo previo y bueno, para todos los que de alguna manera tengan ese ánimo de querer regular Internet, primero échense este libro. Uno de los, perdón. Sí. Y relación a lo que comentas de las legislaciones, sí he tenido la oportunidad de leerlas. Muchas de esas legislaciones lamentablemente combinan aspectos de ciberseguridad y luego mezclan cuestiones de ciberdelitos. Y bueno, yo en mi opinión son cuestiones que se deben de llevar, pues ahora sí que en forma separada, ¿no? Porque son materias que tienen una especialidad muy, tienen, o sea, es una especialidad de cada materia y entonces tienen que manejar en forma distinta y sobre todo cuando estamos hablando de ciberdelitos es materia penal. Entonces muchas de las legislaciones o las propuestas que se han creado es crear leyes independientes cuando en realidad pues, lo que se debería hacer es tratar de reformar el Código Penal Federal, ¿no? Precisamente para implementar algunos de las disposiciones de derecho sustantivo y de derecho procesal, por ejemplo, contenidos en el Convenio de Budapest, ¿no? Dentro de la legislación nacional. Y bueno, y ciberseguridad quizás sí, a lo mejor podrían necesitarse una ley más especializada, pero eso pues, requeriría mucho tiempo y también requeriría también la participación de diversos actores, ¿no? Que pudieran... Fue un plan que en México se quedó ahí atorado, Cristos. Es un plan que se quedó, creo que desde el gobierno de Calderón, que se malformó una estrategia de ciberseguridad y que de ahí, pues, por ejemplo, ha habido varios senadores que han querido retomarlo, pero de una manera mucho más de lado hacia la censura que hacia realmente el poder comprender estos procesos y en el ánimo de lo que tú me dices de la reforma penal, pues me parece que el ejemplo más claro es la ley Olimpia, ¿no? Que es de las más nuevas que tenemos y que recientemente ya pues hay un hombre detenido por la distribución de este material y aquí en el libro justamente lo que dicen es en el caso de la pedofilia, en el caso de la pornografía infantil, todo el tipificar la producción, la distribución, el compartirlo con redes peer-to-peer, todo eso forma parte del delito, ¿no? Esa aclaración es realmente muy importante para quienes no saben cómo se puede tipificar ese delito, ¿no? Sí, y ahí, por ejemplo, también lo que comentas, o sea, no nada más en México, sino en otros países de la región, a lo mejor le han dado mucho más prioridad a este tipo de delitos que tienen que ver con el ataque a la intimidad, ¿no? Y a la privacidad de las personas. Y sobre todo, por ejemplo, con lo de la ley Olimpia fue muy claro, ¿no? Este tipo de delitos donde se están compartiendo información o generando información o imágenes no consentidas, pues cada vez son mayores, ¿no? Y lamentablemente, pues a lo mejor se pueden tener buenas leyes, pero todas estas leyes tienen que ir necesariamente acompañadas de una debida capacitación y formación, ¿no? De las autoridades, ¿no? Incluido los ministerios públicos, los fiscales y todo el poder judicial, ¿no? Encargado de hacerlo, porque si no se tiene esa capacitación, pues pasa lo que ha pasado en muchos otros países, ¿no? Que muchas veces presentan la denuncia y no saben cómo llevar a cabo la investigación y muchas veces revictimizan a la persona, ¿no? Entonces, eso es fundamental, claro. Sí. Pero yo leyendo ese capítulo específicamente, al momento en que lo leía, pues pensaba en TikTok
Cristos, cuando los mismos menores de edad están en falditas, en TikTok, haciendo esto que le llaman soft porn, y que no podemos hacer ojos ciegos ante pues sí, como plataformas como OnlyFans o como TikTok han revolucionado la pornografía o la imaginación de muchas personas, y que se han centrado en ese tipo de plataformas, y que bueno, ya hay personas que ganan, que evidentemente en OnlyFans no estamos hablando de menores de edad, ahí hay un consentimiento, si lo quieres ver así, pero cada vez hay más personas, dejémoslo fuera del tema de menores de edad, que están produciendo ese material voluntariamente por ganar popularidad o dinero. Entonces, ¿cómo vamos a definir en algún momento que este material lo produje yo para alguien que me pagó? Si eso fue suficiente o no, creo que no va a entrar en el tema, pero es algo que yo produje, y que si después me viene la pelota diciendo que si me vienen amenazando con esas imágenes, no sé qué vamos a hacer. A mí me queda me queda esa duda. Sí, claro, ahí también, por ejemplo, todas estas nuevas plataformas como TikTok, otras plataformas de videos, pues realmente operan pues bajo un marco legal inexistente, ¿no? No existe una regulación clara sobre cuál serían el tipo de contenidos, ¿no?, que deberían tolerar, ¿no?, o permitir. Pero como bien dices, ¿no?, muchos de los usuarios obviamente dan su información, sus datos, su imagen, la suben, y pues todo con el propósito de obtener un beneficio económico, ¿no? Y pues eso, pues yo creo que tiene que estar más, la gente tiene que pensar más sobre cuál podrían ser las repercusiones que podrían tener en el largo plazo, ¿no? Si sigue haciendo esto. Esto no lo va a resolver la ley y tampoco una autoridad, ¿no? Entonces, es un tema de preocupar, ¿no? Definitivamente. Claro, porque si ahí incluimos la política de privacidad de cada aplicación, donde cada uno es responsable de lo que sube, ahí se empieza a complicar también esa situación, ¿no? Sí, sí, así es. Y si te fijas muchas veces, si tienes la oportunidad de leer esos avisos de privacidad, que muchas veces son muy largos, muy extensos, tú le das prácticamente el derecho, o sea, perpetuo, y por todo el tiempo que te ha relacionado con tu imagen o cualquier tipo de información que subas al utilizar la plataforma, ¿no? Entonces, prácticamente tú como usuario, pues das todos tus derechos, ¿no? Incluido tu derecho a la privacidad, ¿no? Claro, entonces eso entrelazándolo con un tema del derecho al olvido, que también es un tema, pues que sea, bueno, es un temota, ¿no? Pero el poder involucrarlo después a ese tema pendiente que aún todavía no cuaja, que tal vez cuajó un poco en el GDPR de Europa, pero pues es a fin de cuentas nuestra reputación y cómo nos van a percibir y si nos van a contratar en un futuro o no, ¿no? Claro, claro. Y por último, bueno, uno de los puntos que también me llamaba mucho la atención es lo que mencionan ustedes de la OTAN, la vigilancia que tienen sobre el ciberespacio, sobre Internet, ante una posible guerra, es decir, no el cultivar, sino el cuidar este terreno como si fuera cualquier otro terreno físico, y que bueno, que hay ya, pues ya hay un posiblemente armamento digital que pudiera proteger a los países miembros de la OTAN ante una ciberguerra. Aquí hacen la mención de la palabra ciberguerra. ¿Esto qué tan real ya es? Pues sí, evidentemente podemos ver guerras comerciales entre Estados Unidos y China, pero ¿podríamos decir que ya estamos viviendo esa ciberguerra? Pues así como una guerra, no, porque
precisamente en derecho internacional, para que existe una guerra, tiene que haber una intervención armada, ¿no? Para considerarse como tal. Pero obviamente con todo esto, el uso de muchas herramientas a través del ciberespacio, precisamente para cometer ataques en contra de terceros países, ¿no? Mucho de lo que hemos escuchado de los ataques ahora con Microsoft, ¿no? Por ejemplo, también los ataques que ha tenido aquí Europa de otros países. Todo, ¿no? FireEye, ¿no? Creo que eso fue uno de los temas más importantes de enero. Sí, entonces, pues digo, es un tema también muy complejo de resolver, inclusive las Naciones Unidas, inclusive también lo comentamos dentro del libro, creó en 2015, ¿no? Un conjunto de normas relacionadas con el comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio, ¿no? Entonces, prácticamente lo que hace las Naciones Unidas es dar 10 normas que puedan tomar en cuenta los países cuando hacen uso del ciberespacio, ¿no? Y, por ejemplo, una de ellas es precisamente incrementar la cooperación entre los estados relacionadas con la seguridad en el ciberespacio. Otra norma que se hace mención ahí dentro de las Naciones Unidas es no llevar a cabo actividades que tengan por objeto dañar la infraestructura crítica de otro estado, ¿no? O proteger la infraestructura crítica relacionada con las ciberamenazas, ¿no? Y ahora, pues, todo esto pues, está tomando un gran curso porque a raíz del COVID, pues, también hemos escuchado que gran parte de las infraestructuras críticas, como pudieran ser no nada más redes públicas de gobiernos, sino también infraestructuras críticas pueden ser consideradas hospitales, ¿no? Sí, claro, de hecho en Alemania fue donde una mujer murió a causa de que un hospital fue atacado por un ransomware y no pudieron atenderla, ¿no? Sí, así es, fue un hospital de una universidad en donde precisamente lanzaron un ataque de ransomware a los sistemas del hospital, quedaron prácticamente inoperables y entonces también el hospital quedó inoperable, entonces tuvieron que trasladar a muchas personas fuera, y inclusive una de las personas, una señora que estaba ahí hospitalizada, falleció como resultado de este ataque, ¿no? Entonces también ahora se cuestiona mucho la Unión Europea y precisamente lo están tratando de ver cómo generar esa responsabilidad sobre un estado que ha atacado una infraestructura crítica como pudiera ser un hospital, ¿no? Hasta qué responsabilidad existe. Lamentablemente todavía no hay reglas escritas, ¿no? A nivel internacional. O sea, hay cuestiones, principios de derecho internacional que los países están tratando de ponerse de acuerdo, pero todavía no hay un desarrollo normativo práctico como tal, ¿no? Ni siquiera interno. Yo me imagino, por lo que he vivido de las circunstancias aquí en México de una empresa, todo el mundo se echa la bolita, que si alguien prestó la contraseña, que si la tenía en un post-it, que si alguien entró con la de la basura, o sea, todo el mundo se echa la bolita para no ser señalado como culpable, pero pues, y obviamente estas políticas de gobernanza nos pueden dar una idea más internacional, pero internamente creo que también hace falta mucho trabajo para no solamente encontrar un culpable, sino encontrar pues un proceso que pueda ser, que pueda llevar a un hospital, por ejemplo, a ser más resiliente y seguir operando, ¿no? Claro, y lo que pasa es que también muchos de esos ataques son orquestados por organizaciones que están en países donde prácticamente no existen leyes, ¿no? Para poder extraditarlos o para poder procesarlos, ¿no? Entonces también, pues, esa es la gran problemática, que muchos de esos ataques no son fáciles de identificar, ¿no? Porque pueden ser actores aislados, actores estatales, o actores del crimen organizado, ¿no? Que a lo mejor tienen un vínculo entre sí, pero precisamente por toda esa problemática de que no es fácil identificarlos, de la jurisdicción,
entre los países, pues son cuestiones que todavía no están plenamente resueltas, ¿no? Y que la comunidad internacional está trabajando pues ampliamente, sobre todo aquí en Europa, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo cuando fue en julio del año pasado, el Consejo de la Unión Europea impuso las primeras medidas restrictivas y de sanciones a 6 individuos y 3 entidades que fueron responsables de los ciberataques. No sé si recuerdas el WannaCry y el NotPetya. Claro. Bueno, derivado de esos ataques que fueron en 2017, si mal no recuerdo, ya el Consejo de la Unión Europea logró identificar a algunos individuos que estaban relacionados con esos ataques, y entonces lo que hicieron es incluir o estipular medidas restrictivas, ¿no? Les congelaron cuentas y también les impusieron prohibiciones de viaje, ¿no? A la Unión Europea. Entonces, pues por ahí, ¿no? O sea, Pero cada vez que yo veo estas notas, cada vez que yo veo estas notas, Cristo, siento que es muy barato para ellos. Claro. Es decir, al chico que recién hackeó la cuenta de Barack Obama y de Jeff Bezos para mover unas carteras de criptomonedas, le dieron 3 años en la cárcel, ¿no? Entonces, también esta figura que manejan en el libro de un crimen digital no siempre va a ser tratado como un crimen que tiene una repercusión física. Esa transferencia de que sí estamos conscientes que un ataque, por ejemplo, en redes sociales tiene una consecuencia física o incluso psicológica en una persona, pero las consecuencias legales aún no llegan a ser las mismas que un asesinato, por ejemplo, ¿no? Tal vez estoy diciendo algo muy loco, pero las consecuencias como las que me platicas o los castigos que tienen aún no son lo suficientemente, pues sí, no son tan grandes. Sí, y también, por ejemplo, esa es otra gran problemática que tienen muchos países, ¿no? De la región, sobre todo al implementar el Convenio de Budapest, se encuentran con esa problemática sobre cuánto o qué tan extensas o qué tan amplias vamos a hacer las penas, ¿no? Y pues prácticamente las penas, esas las impone el país de acuerdo a sus necesidades, ¿no? Pero bueno, tienen que ser equilibradas, no excesivas, y tienen que ser sobre todo disuasorias del delito, ¿no? Tampoco no puedes incluir penas que son excesivamente altas porque pues eso también podría acarrear una cuestión constitucional, ¿no? Derivada de una ley. Entonces, pues sí, por ahí hay muchas cosas también que hace falta por hacer y que los países tienen que tomar en cuenta, incluido México, ¿no? Y pues sí, así es, Aline, entonces otra. Claro. No, pues yo ya tengo tu temario para el siguiente libro, que seguramente incluirá criptomonedas y más con la decisión ahora de que China quiere irse hacia las criptomonedas, pero si ya habíamos hablado, aquí en el libro mencionan pérdidas trillonarias por el ciberdelito, eso del cibercrimen, pues yo creo que en el momento en que incluyamos a todos estos NFTs y criptomonedas, pues esto se va a triplicar posiblemente, así que no sé si ya tengan en mente escribir un siguiente libro, algunos temas que se hayan quedado fuera. Pues inclusive, bueno, una de los compromisos que adquirimos con la editorial es que este libro lo vamos a actualizar y a editar una vez al año. Entonces vamos a incorporar nuevas o cuestiones, novedades relacionadas con ciberdelito, y precisamente uno de los temas que también posiblemente vayamos a incluir es el tema de criptomonedas, ¿no? El cryptojacking, ¿no? Todas estas técnicas donde se utiliza el malware, la minería, claro, ¿no? Para minar datos y todo esto, ¿no? Que también están ahí presentes, ¿no? Y que, por ejemplo, Europol también señala que ha sido uno de los delitos que ha tenido mayor crecimiento, ¿no? En algunos países de Europa.
Sí, claro, ese es un tema impresionante y bueno, pues hay mucho de dónde cortar, Cristos, y creo que, pues bueno, si la gente que va a ver y que va a escuchar esta entrevista, pues que nos digan cuáles son sus principales dudas y que se claven a estas más de 500 páginas de definiciones de diferentes leyes y sobre todo, ¿sabes qué? El poder comprender hasta dónde podemos llegar o hasta dónde nos están afectando, sobre todo cuando nos preguntan, ¿no? Alguien está siendo ofendido en redes sociales, esto ayuda mucho a poder comprender hacia dónde se puede ir uno, bajo qué legislaciones se puede amparar y te da una luz, porque muchas veces, pues ante estas situaciones es muy complejo manejar, sobre todo psicológicamente, a las personas. Así es, Alina, y esa es la intención de este libro, ¿no? Que cualquier ciudadano común, de cualquier edad, con cualquier tipo de formación académica o no académica, lo pueda consultar, leer, disfrutarlo y pues prácticamente aprender de él, ¿no? También Claro. para protegerse, ¿no? Claro, claro que sí. Y pues te agradezco mucho tu tiempo y muchas gracias por tomar esta entrevista. Y bueno, si nos surgen dudas, que yo creo que sí, ya te estaremos dando más lata porque pues bueno, es un tema apasionante y sobre todo, pues gracias por hacer este libro para todos los que estamos interesados en derecho informático, en cibercrimen y ciberseguridad. Te lo agradecemos de verdad mucho. No, gracias a ti, Alina, y a tu auditorio. ¿Y cómo te pueden seguir? ¿Tienes Twitter? Así me pueden, bueno, sí me pueden seguir, estoy en Twitter como PropDataMX y en LinkedIn con mi nombre, ¿no? Cristos Velasco. Perfecto, Cristos, pues muchísimas gracias y te mandamos un gran abrazo hasta allá, hasta Alemania. Gracias, igualmente. A todos aquí en el programa de Creadores Digitales, nos vemos la próxima semana, el jueves en punto de las 8:30 de la noche, y no se pierdan el espacio Tecnómadas los miércoles a las 5 de la mañana en el espacio de MBS Noticias con Juan Manuel Jiménez. Muchas gracias.